Buenos días, qué gusto nuevamente encontrarnos para juntos reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio del texto sagrado. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su me gusta. Y hoy en nuestro tema del día estaremos hablando sobre por qué el Señor pedía que se queme toda la grasa y la sangre del sacrificio y por qué también se prohibía o se prohíbe que se consuman estos dos, tanto la grasa como la sangre. Antes de iniciar nuestro estudio, hagámoslo en oración. Mi Señor, gracias por las bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias por la vida. Estoy junto a mis amigos, Señor, iniciando este estudio, rogándote sabiduría, entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy, el capítulo número 7 del libro de Levítico. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Así, de esta forma también se podía mantener, sustentar a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón. Dice el comentario bíblico Andrews en la página 290, se establece que el procedimiento ritual para este sacrificio debía ser el mismo que para el sacrificio por el pecado, con respecto a la carne de la víctima, declarada santísima, y por ende, perteneciente solo al sacerdote oficiante. El sacerdote había de quedarse también con la piel de la víctima del holocausto, lo cual no se mencionaba en el capítulo número 1, en donde también se habló sobre esta ofrenda. Ahora, desde el verso 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto,
o voluntario será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Y si comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. El sacrificio de paz, una ofrenda de agradecimiento al Señor por darnos paz. Nosotros hoy deberíamos ofrendar, agradeciendo al Señor por la paz que tenemos a pesar de vivir en el fin del tiempo y vivir momentos muy difíciles. Dice también el comentario, el sacrificio de paz incluía acción de gracias y debía traerse con cereal en forma de tortas u hojaldres sin levadura y pan leudado. Había que ofrecerse una torta como ofrenda mecida, contribución que era apartada para el Señor e iba al sacerdote. El resto probablemente iba al oferente. El pan leudado no debía ir al altar. La carne del animal debía comerse el mismo día que había sido traído al Señor, pero si era por voto o voluntario, lo que sobraba podía comerse al día siguiente. Después ya no servía para consumo humano. Todo lo que sobraba al tercer día debía ser quemado. Cosas santísimas. En cuanto a las tortas, usted puede recordar lo que estudiamos en el capítulo número 2 de este mismo libro. Así de esa forma el Señor recibía las ofrendas por sacrificio de paz, ofrenda de agradecimiento muy especial. Verso 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová, ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. La explicación, como ya lo dijimos al principio en la pregunta del día, aquí en el primer comentario. Culminamos el capítulo desde el verso 28. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel.
Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Los levitas, los sacerdotes, eran consagrados enteramente al ministerio sacerdotal, al ministerio del santuario. Por lo tanto, estas partes de la ofrenda que iba para ellos servía para su sustento. Hoy en día, de la misma manera, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros devolvemos nuestros diezmos, también sirven para el avance de la obra del Evangelio, pero también para así poder mantener a todos los obreros que trabajan a tiempo completo en la obra, sean estos misioneros, sean estos pastores, también para el sostén de sus familias. Dice el comentario bíblico en la página 291. Estas porciones de carne que los israelitas ofrendaban al Señor, se las dio a los sacerdotes como una norma perpetua. Así, de esta manera, el sacerdocio podía ser sostenido. Para poder meditarlo, recuerde aquí en el primer comentario ingresar a la pregunta del día. Gracias, Señor. Gracias por el estudio que estamos realizando. Síguenos acompañando y dirigiendo. En el nombre de Jesús. Amén.